¿Cuál es el trabajo del Instituto Geofísico del Perú? Como es aquí. Este es el nombre del Instituto Geofísico del Perú. Y nuestro trabajo es, como vamos a ver, así como un médico mira qué hay dentro de su cabeza sin tener que cortarla para ver qué hay, si hay un tumor o hay un problema. Igualmente la geofísica, sin tener que hacer cortes en nuestro planeta, podemos ver qué hay en el interior. Entonces, antes que nada, esta profesión está muy asociada a lo que es un fenómeno natural. ¿Y qué es un fenómeno natural? Es un hecho, un evento extraordinario que ocurre en la naturaleza fuera de lo normal, que va a tener además impacto en nuestra vida, sobre todo en la vida de los seres vivos. Tenemos aquí una comparación. El médico, cuando usted está mal tiene algún problema en la cabeza o en cualquier lugar del cuerpo, entre otros exámenes le puede hacer una tomografía, ¿no es cierto? Y se puede saber qué problemas ha tenido. Si hay una fractura, si ha habido un accidente, le ha tocado una tomografía, pues de repente hay una fractura o hay algún hematoma dentro del mismo cerebro, en fin, eso se puede hacer con tomografía. Y para eso el médico no necesariamente, como decía hace un rato, necesita abrirle la cabeza. Y abrir la cabeza lo mata, pues, ¿no? Sino hay técnicas que son indirectas y que permiten tomar esa fotografía interior. En el caso de la geofísica, nosotros también tomamos fotografías interiores de lo que sucede en nuestro planeta y podemos saber qué cosa hay. Por eso sabemos cómo es el interior. Sabemos que hay un núcleo, sabemos que hay una asterósfera, sabemos que hay una litosfera, que hay una especie de capas en el interior. Y eso se ha hecho con aparatos que se ponen sobre nuestro planeta, por ejemplo los sismógrafos, y años de estudio nos permiten deducir qué cosa hay abajo y cómo se está comportando. Siguiente. Y eso pues entonces lo ponemos en mapas y damos también la situación actual según los requerimientos que se necesitan. Bien, entonces eso corresponde al interior, a la parte de geología. Geología y geofísica están muy unidos. Siguiente. Vamos a ver entonces las características de orden geológico que interesan a nuestra realidad. Y podemos decir que el Perú se encuentra en una margen de subducción. ¿Alguien sabe qué es la palabra subducción? Pues bien, eso seguramente ya lo van a escuchar. Si no han escuchado a aquellos alumnos de cuarto, de repente se les ha escapado la memoria un poquito. Subducción no es una palabra china, por si acaso, ¿ya? Subducción es simplemente el fenómeno que resume el choque de dos placas. Una placa tectónica que va por debajo de otra. Esa es subducción. Se dice que la placa de Nazca subduce bajo la placa sudamericana. Ustedes están ahorita sobre la placa sudamericana. Y tenemos una placa allá en Mollendo, Camaná, toda esa parte de bajo el mar, que entre comillas nos está atacando, ¿no? Nos está pues empujando. Pero esa placa, la placa de Nazca, que está por debajo del mar, está pasando por debajo de nuestros pies, de aquí. Ustedes cavan acá más o menos 45 kilómetros, nada más que 45 kilómetros. Se van a encontrar con la placa de Nazca. Ustedes están sobre la placa de Sudamérica. ¿Ya? Bien. Y entonces, esto es lo que tenemos. Fíjense. ¿Dónde estamos en este momento? Aquí. Estamos al pie del Misti, de los volcanes. Esta es una cadena de volcanes, ¿no? Misti, Sabancaya, Ubinas, en fin. Y esta placa de Nazca que está entrando por debajo, y esta placa de Sudamérica. Sudamérica resiste, digamos. Pero esta avanza siempre, provoca aquí una zona de terremotos. Los fuertes, grandes terremotos ocurren ahí. Todos los sismos importantes, ¿no? También otro tipo así, por ejemplo el sismo de ayer, un sismo ayer en Atico. Pues ese sismo ha sido producido cerca de acá.
Esa es la causa de nuestros terremotos que tenemos. Muy bien, fíjense, aquellos que son curiosos habrán visto que la línea de playa es el contacto de las dos placas, más o menos no la línea de playa, pero muy cerca de la línea de playa, unos kilómetros más adentro, está el contacto de las dos placas, que por supuesto no lo podemos ver a menos de que ustedes tengan un submarino y pueden ir a mirar la fosa, pero como no lo tenemos, créanme, eso existe. Bien, además verán que esta línea de costa es más o menos paralela a la línea de los volcanes. Los volcanes andan como alineados. Y eso responde a que la placa de Nazca ingresa, perturba esta zona a más de 100 kilómetros de profundidad y luego genera magma que se sube hacia arriba. Por eso que los volcanes están paralelos a la costa más o menos. Esa es la razón. Las placas que han visto podríamos, para que comprendamos mejor, podríamos decir de que son similares a los paños que tiene una pelota. Sobre todo aquellas pelotas antiguas de cuero que ustedes no han visto, pero antes se les cosía. Esto era cosido, trozos de cuero eran cosidos uno al lado de otro, hacían hexágonos o pentágonos. Bueno, pues así como esos son las placas de la Tierra, pero esas placas no son tan bonitas, así tan simétricas, ¿siguiente? No son simétricas, sino fíjense cómo son. Hay unas pequeñas, otras aún más pequeñas, ¿no? Y hay otras que son grandes, como la placa sudamericana. Aquí tenemos la placa de Nazca y la placa sudamericana, las dos son vecinas. La placa de Nazca se mete por debajo de la placa sudamericana y origina todo lo que conocemos como terremotos. Bien, entonces encontrarse en una margen de subducción aquí supone tener terremotos, ¿sí? Pero también supone tener volcanes. ¿Sí? Característica de esto, los movimientos ya no son lentos, ya no son rápidos, sino más bien son lentos. ¿A qué velocidad creen que la placa de Nazca y la de Sudamérica se encuentran? Colisión. ¿A qué velocidad se habla? Más o menos. Para que no se olviden. A ver, 3 centímetros al año. Centímetros al año. Tiene razón. Su compañero sabe muy bien lo que sucede. Pero todos pueden saber eso muy fácilmente. Les voy a decir cómo. Mejor dicho, no saber, sino acordarse de cuánto es la velocidad entre las dos placas. Todos levanten la mano así. Vean su uña. Pues a la velocidad que está creciendo su uña. ¿Ya? Es decir, si ustedes no se cortan la uña, seguramente al final de un año van a tener algo así, como las brujas. A esa velocidad colisionan las placas. Pero claro, las placas no lo hacen todos los días, están entrando, no, sino que, ojo, no entra todos los días de forma regular, sino que aquí se atracan. Las placas se atracan, están atracadas. Y esta fuerza es muy grande, la otra también. Y están atracados mucho tiempo, pero cuando finalmente ya no puede soportar la presión de ambas placas, cede y todos dicen: Dios mío, perdóname mis pecados, para el terremoto, que ya no continúe el terremoto, ¿no? Porque en ese momento ocurre el terremoto. Veamos rápidamente qué son los terremotos. Siguiente. Son sacudidas o movimientos bruscos del suelo que se producen por disturbios de tipo tectónico o volcánico. Son sacudidas importantes. Siguiente. Esto es la causa de la transformación de energía elástica en energía cinética. Algo que va, como les decía hace un momento, algo que está atracado, pero que tiene mucha energía, finalmente va a ceder y ocurre el terremoto. Aquí tiene los sismos que ocurren en el Perú y especialmente en la parte sur. Fíjense, todos estos hay sismos pintados de color rojo, verde y azul. Rojos son que están muy cerca de la superficie, porque la placa está cerca de acá.
ya hemos dicho, ¿no? La placa está cerca de la costa. El contacto de las dos placas está cerca de la costa. Verde, que está más profundo, y azul mucho más profundo. Aquí en Arequipa tenemos sismos de tipo intermedio, pero nos afectan también los sismos que están cerca de las superficies, los sismos en color rojo. Bien, recomendaciones: muchos simulacros hay que hacer. Eso es muy importante. Ustedes lo hacen como estudiantes y creo que es lo mejor que pueden hacer siempre. Durante el terremoto, no al pánico. Aquel que sale no ha hecho simulacros, que realmente también expresan el pánico. Y después hay que organizarse para ayudar a los demás. Tsunamis, rápidamente. Una consecuencia de un terremoto: cuando el terremoto ocurre muy cerca de la costa o en la costa, puede generar un tsunami. Siguiente. Ya saben ustedes que es una ola muy importante que llega a la orilla y puede causar mucho daño, ¿no es cierto? En el Perú, el movimiento del piso oceánico es inducido por un terremoto por epicentro en la zona oceánica. Ahorita veamos la figura. Esto es lo que ocurre. Por aquí, por este lado está la costa, pero a algunos kilómetros de allí se produce una falla. El piso del océano se levanta o también se puede hundir. Y cuando ustedes tienen un recipiente, por ejemplo un lavador con agua, y por A o B pueden impulsar en la base del lavador, pueden impulsar hacia arriba, pues en la superficie del agua, el agua no se va a quedar quieta, va a formar una onda, ¿no? Igual sucede en el mar. Esta parte se sube y se forma la onda. Fíjense aquí el barco que está acá encima. ¿Se dará cuenta de ese movimiento? Pues le diré que no se da cuenta. Es muy leve, muy pequeño, porque hay gran cantidad de agua. Aquí sube, pero el barco que está ahí no se va a dar ni cuenta. La subida va a ser de algunos centímetros probablemente, de repente medio metro, una cosa así. O sea, va a estar como las olas que él está observando a cada momento. Ni cuenta se va a dar. ¿Sienten? Pero esta onda se propaga. Primero es de poca altura, pero tiene gran longitud de onda. Esta es la longitud de onda, ¿no? Tiene poquísima altura. El barco no se da cuenta, o los marineros que están ahí no se dan cuenta. Siguiente. Pero una vez que llega a la costa, el piso es mucho menos profundo, y entonces las olas que aquí eran de poca altura se convierten en olas gigantescas. Y aquí sí, si hubiera un barco cerca de ahí, sí tendría muchos problemas, ¿no? Entonces es lo que sucede. Luego, por supuesto, que invade todo. Tenemos acá, por ejemplo, un sismo que ocurrió en Japón. La ola se trasladó durante mucho tiempo hasta llegar a Perú en varias horas. En este caso son 21 horas que tardó, 21 horas. Si en Japón ocurrió esto, en Perú solamente llegó a inundar un poquito. Porque evidentemente la energía se va perdiendo. Pero ojo, que muchas veces en algunos lugares se favorece la concentración del agua, de la energía que conduce al agua, y puede causar importantes daños en lugares muy alejados. Siguiente. Un efecto nos ocurrió a nosotros en el 2001, en el terremoto que hubo en la zona sur de Perú. Esta casa se cayó no tanto por la primera ola, sino por la resaca que carcomió los cimientos que tenía en la cámara. Bueno, recomendaciones: antes, por supuesto, no hay que construir muy cerca de la orilla porque es peligroso. Durante el tsunami, ¿no? O sea, al momento que hay un terremoto, y sobre todo si en el terremoto tú estás en la playa y no te puedes mantener bien en pie, no vas a esperar pues que luego del terremoto te digan, todavía venga la defensa civil y te diga: señor, por favor, váyase porque puede haber tsunami. Cuando uno tiene un sismo importante y no le ha dejado caminar bien y está en la playa, tiene que salir rápido de la playa.
tiene que escapar, ¿no? Tiene que escapar. Y si ves además que el mar se ha retirado, pues ahí sí tienes que escapar más rápido, porque no vas a ser tan tonto de quedarte en un lugar esperando que vengan más fenómenos, ¿verdad? Bien, pero también hay que pensar, más vale ir hacia una zona elevada, ¿no? No solo alejarse de la orilla, sino tratar de ganar altura. Los que conocen Camaná verán que ahí es un poco más difícil porque hay que recorrer gran distancia para llegar a ganar altura. Pero los que conocen Mollendo verán que rápidamente se puede ganar altura, ¿verdad? Ok, siguiente. Erupciones volcánicas. Otro de los aspectos muy importantes de la geofísica. A ver, siguiente. Un volcán es un respiradero por donde sale material debajo de la tierra, ¿no? Gases, magma. Y cuando ese proceso ocurre, decimos que ha habido una erupción volcánica. Sigue. A ver, ¿quién me puede decir por qué los volcanes peruanos no vamos a tener el privilegio de ver, como en las películas, pase nomás la lava, yo estoy tranquilo acá, no pasa nada, ¿no? ¿Han visto las películas? Entonces, esas películas de aventura, que se ve que va por los túneles, sale la lava, todavía respiran, a ver, dígame. Porque los volcanes de acá son de fusión, explosión, y no de explosión, no de fusión. Muy bien, muy bien. Pero la razón fundamental, fíjense, la razón fundamental está aquí. El magma de nuestros volcanes, el magma que está aquí abajo, el magma que se genera, es muy viscoso, muy espeso. Ustedes si logran hacer una mazamorra en la cocina, ¿no? Algunos que pueden haber ayudado a su mamá, si le echan mucho material, se puede volver más viscoso, ¿no? Más espeso. Y a veces algunos pues ni siquiera quieren comer lo que ha hecho la mamá porque dicen, no, esto está demasiado espeso, no me gusta. Pues bien, en los volcanes resulta que depende mucho de la geoquímica que tengan, de los minerales que contengan. Aquí en el Perú y en Sudamérica, el magma de los volcanes es muy viscoso. En otros lugares, como en Hawái, por ejemplo, el magma es mucho más fluido. Entonces, en el caso del Perú, hay magma viscoso, pero este magma, además, adentro tiene gases, incorpora gases. Y esos gases, cuando está viscoso el magma, esos gases no logran escapar, se quedan aprisionados. Pero el magma sube, y esos gases que están dentro del magma siempre van a salir. Y cuando logran salir en un magma que está viscoso, explosionan. Por esa razón es que en el Perú tenemos explosiones. Todo es explosión. Siguiente. No van a tener entonces este privilegio de ver esto más bien puede ocurrir. Así que aquellos que están un poquito en ese momento, esperemos que no suceda, pero están cerca del volcán Misti, no lo tomen a juego. ¿Ya? Siguiente. Fíjense aquí. No van a poder ver esto. Aquí el señor, el turista, está, después de haber sacado su foto, está deleitándose con la lava que pasa. Mientras que este señor, que se dio cuenta que hubo una erupción en el volcán de Salada, ha tenido que subir a su carro y aplicarle 100 por hora porque si no muere, ¿no? Entonces, esto es lo que puede ocurrir aquí. Por esa razón es que hay que tener mucho cuidado con nuestros volcanes. Hay explosiones, luego puede haber lluvia de ceniza, pero también hay este flujo piroclástico que acaban de verlo en la fotografía anterior, que es muy peligroso. Principales amenazas:
caída de ceniza, lajares o huaicos grandes. Cuando hay agua en el volcán puede venir lo que se denomina pues especie de huaicos grandes, muy fuertes. Los flujos piroclásticos, cuya foto ya lo vieron, y también un volcán podría derrumbarse. A veces lo hace. A ver, ¿se pueden hacer pronósticos de una erupción? Sí se puede, es la buena noticia. ¿Se puede hacer pronóstico de terremotos? No se puede. Se puede tener una idea de los terremotos, más o menos, ya debería venir, etc. Pero en erupciones volcánicas, felizmente, la ciencia ha llegado a que sí se puede, siempre y cuando se haya estudiado con mucha anticipación al volcán. Si no se estudia con anticipación, es mucho más difícil. Y esa es la tarea que hacemos en el Instituto Geológico Perú. Esa es la chamba que tenemos nosotros aquí en Arequipa. Y eso es muy interesante y eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Siguiente. ¿Cómo ocurre una erupción? El magma viene, esta parte todavía está sellada, está con muchos años que se ha quedado inactivo, se ha tapado totalmente. Entonces, cuando el magma sube, quiere subir, no llega arriba. Pero después, siguiente, empieza a romper y finalmente llega hasta el conducto y viene la erupción. Ese trajín, desde acá hasta acá, se puede observar mediante instrumentos sobre la superficie, principalmente por sismógrafos, y podemos dar cuenta a qué momento ya viene la explosión. Siguiente. Así, por ejemplo, en el volcán Ubinas hemos detectado en varias oportunidades, acá tienen la explosión y aquí hay pequeños sismitos chiquitos que nos anuncian que ya llega la explosión. Entonces podemos calcular a qué momento va a producirse la explosión con algunas horas de anticipación. A veces, con algunos días, se puede saber que ya viene una erupción. Siguiente. Pues, ahí tienen lo que ocurrió después de haber pronosticado una explosión. Efectivamente sucedió la explosión. Siguiente. Hoy día se ven Sabancaya y el volcán Ubinas en sismogramas, nos indican que están en actividad. El volcán Ubinas está bajando su actividad, pero todavía está erupcionando, mientras el volcán Sabancaya, justo hoy día, ayer a las 8:30 de la noche, hemos tenido una segunda explosión. No, como ha sido de noche no se ha visto, pero ese volcán también está dando muestras de actividad. Bien. Entonces la sismología es una herramienta muy útil, nos permite sacar mapas del volcán. Es un corte del volcán Misti. Fíjense tantos sismitos que hay en el volcán Misti, aquí en nuestro volcán hay muchos sismos, está activo. Felizmente esos sismos no son de magma, solo son de agua calentada, del agua hidrotermal. Siguiente. Bien, entonces nunca hay que construir en las posibilidades de las torrenteras. Alejarse del volcán Misti es prioridad. Nunca construyan casa ahí, ¿verdad? Es muy peligroso. Siguiente. Existe ahora para Arequipa un mapa de peligro volcánico. ¿Ya? Aquí tienen la plaza de armas. Fíjense, prácticamente todas las partes de Arequipa están en zona o naranja o rojo, en caso de una erupción. Así que es importante de que ustedes conozcan esto. El caso de su colegio me parece que está más o menos por acá. Está en zona amarilla, en zona de bajo peligro, como dicen acá, es zona de bajo peligro. Pero hay lugares donde realmente está muy peligroso, sobre todo aquellos que están en las zonas próximas a las torrenteras. Es muy importante que ustedes conozcan eso. Sí. Y también pues es importante que se informen. Saben ustedes que en Indesi, en Paucarpata, hay una excelente muestra de cómo son todos los fenómenos naturales de los cuales Indesi, el Instituto Nacional de Defensa Civil, Indesi se ocupa de difundir, ¿no? Si no lo han hecho aún, yo creo que sería bueno que hice algunas visitas a este centro. Está muy bien hecho. Siguiente. Muy bien, eso es todo. Si tienen alguna pregunta.